la que estamos en este video. Bueno, sigamos con el modelo de la base de datos. Haremos Workbench. Voy a entrar a mi conexión, con mi contraseña. Aquí le damos File, Open Model. Recuerden que el modelo lo guardamos al inicio de la universidad. Lo selecciono, le doy a abrir. Me abrirá la base de datos, luego el diagrama y aquí están las tablas. Vamos a realizar un breve repaso. Voy a crear una universidad. Una universidad tiene profesores, tiene estudiantes y tiene un curso. Según las relaciones, un estudiante puede estar en varios cursos y un profesor puede tener varios cursos. Bueno, vamos a modificar esta relación y vamos a colocarla al contrario. Varios estudiantes pueden estar en un curso. Un curso tiene muchos estudiantes. Y esta también dice un profesor tiene muchos cursos. Debería ser al contrario. Un curso puede tener varios profesores. Entonces le damos segundo clic aquí, le damos delete. Él automáticamente quitó la relación que había en estas dos tablas y quitó la clave foránea. Solamente con la de profesor también la vamos a quitar. Darle aquí, vamos a darle delete, vamos a darle delete. Listo, aquí está. Y vamos a eliminar esta tabla. Vamos a darle delete curso. Vamos a darle delete curso. Vamos a crear una nueva tabla. Esa misma tabla que borramos, vamos a crearla. Le llamaremos curso. Aquí está. Vamos a poner un código de tipo entero. Y va a ser el primary key. Le voy a decirle que no va a ser nulo. Vamos a colocarle un nombre curso, un varchar de 80, claro, de 80, varchar, aquí está, 80 caracteres, 80 muy poquito, 160 caracteres. Vamos a decirle que no sea nulo. Aquí me equivoqué. Nombre curso, aquí está. Vamos a tener un código, un nombre. ¿En qué más necesitamos? Un código, nombre del curso. No puede tener un curso. No puede tener un curso, un horario, y va a ser dos horarios, horario de inicio, entidad va a tener una fecha de inicio, no es de tipo varchar sino de tipo date. Si puede ser nulo, porque hay cursos indefinidos. Fecha de inicio, fecha fin, va a ser de tipo date también. Puede ser nulo, las dos últimas pueden ser nulas. Listo, aquí tenemos la tabla, crear curso. Entonces hagamos las relaciones de nuevo. Entonces vamos a establecer la relación entre estudiantes y curso.
un curso contiene uno o varios estudiantes. Un estudiante solo puede pertenecer a un curso. Por ejemplo, yo como estudiante cogí la carrera de Ingeniería en Sistemas. Así que soy un estudiante y elegí un curso, en este caso es una carrera. Vamos a modificarle aquí, vamos a llamarlo. No, vamos a dejarlo así, carrera. Dejarlo así, curso. Que tenga su nombre, curso. Listo. Entonces vamos a hacer aquí la relación de uno a muchos sin que críe dependencias. Voy a colocar aquí un curso puede tener muchos estudiantes. Entonces muchos estudiantes pertenecen a un curso. Este uno es de uno, o sea, un curso puede tener muchos estudiantes. Aquí está, este uno con los dos puntos y el asterisco significa mucho. ¿Qué se hizo? Relaciono el curso, el código del curso con el estudiante. Un estudiante estudiando en la universidad debe pertenecer a un curso, a una carrera. Específicamente, vamos a hacer una modificación aquí de la palabra foránea para poder crear código de curso. Aquí está, puede ser nulo. Vamos a decirle que puede ser nulo. Esto que nos permitirá registrar un estudiante sin que haya un curso registrado previamente. Entonces, no, vamos a dejarlo como estaba. No quiero enredarlo más con eso. Listo. No, vamos a quitarse. Disculpe, que estoy indeciso, estoy pensando que haremos más adelante. Vamos a quitarse y vamos a crear la relación entre este y este. Entonces, un curso tiene varios profesores pertenecen a un curso. Listo. Y acá también vamos a quitarse. Vamos a quitarse aquí, no nulo. Listo. Vamos a subir la base de datos. Esta vez ya recuerden que ya la subimos con el reverse engineer. Hoy vamos a sincronizar el modelo porque es la misma base de datos con las mismas tablas, solamente que modificamos las relaciones, algunos datos. Entonces vamos a darle aquí sincronizar modelo. Va a buscar este mismo modelo en la base de datos y lo va a modificar. Seleccionamos la conexión, el protocolo y los datos que hacen falta para hacer la conexión al puerto 8080, sea el localhost. Le damos next, me pide la contraseña, coloco la contraseña y listo. Aquí me dice conecto a servidor y la sincronizo. Vamos a darle next. Aquí está, seleccionar esquema, a sincronizar. Habilitamos esto, ya está habilitado. Entonces este es el esquema y vamos a darle next. Aquí está, siguiendo el resultado completo satisfactoriamente, o sea que ya guardo los cambios. Aquí está, ya los notó. Entonces modificamos estudiantes, modificamos profesores, modificamos curso, le damos next. Este es el código generado, le damos a ejecutar.
Él automáticamente aplica los cambios al modelo y listo, sincronización completa. Todo salió bien. Entonces ya terminamos esta parte. No vamos a cerrar esto, vamos a guardarlo, porque de la base de datos salen los campos que utilizaremos en el programa que vamos a crear. Por ahora solamente crearemos la interfaz. Esperemos. El mío se demora en abrir. Recuerden que tengo un pack completo del NetBeans. Por tal motivo, y tengo la versión 8.1. Si ustedes son nuevos, si descargaron, recuerden que ya por la versión 8.2 yo no he actualizado. Está abriendo los proyectos. Listo. Vamos aquí a crear file, new project, Java application. Vamos a crear uno que se llame universidad. Vamos a crear aquí create main class. Sí, la clase principal se va a llamar universidad y va a contener el método main. Darle finalizar. Y él automáticamente crea la clase. Entonces el paquete está por acá debajo. Entonces aquí vamos a crear varios paquetes, uno que se llame vistas, otro que se llame modelo y otro que se llame controlador MVC vista modelo controlador. Aquí es un patrón. Entonces aquí vamos a crear otro paquete, vamos a colocar imágenes o iconos. Vamos a crear como primero la vista, crear un keyframe aquí. Y aquí vamos a colocar class name, a colocar interfaz principal. Vamos a colocar aquí GUI. Listo. GUI significa interfaz, la I de interfaz, la G de gráfica y la U de usuario. Interface. Listo. Vamos a darle a finalizar. Y aquí está. Cambiamos el nombre. Y llamamos aquí principal. Listo, miremos que todo esté bien. Que si generó correctamente el archivo. A ver, aquí está. Esta ventana tiene que ser extendida porque como es la interfaz, la principal, hay que programarla para que al momento de inicializarla se extienda a toda la ventana.
Esto se hace aquí. Recuerden que la clase tiene un constructor. Entonces al ejecutarse, entra la clase y entra el constructor. Aquí vamos a decirle this, o sea, nos referimos a esta ventana, this.set extended state. Como estamos hablando de un keyframe, miren la keyframe, entonces decirle keyframe punto maximizar bot, aquí está, y vamos a importar esta clase, ya win.keyframe, aquí está, que acabamos de hacer. Le decimos a la ventana que se extienda al máximo. Miren que ahora va a ocupar todo el espacio de la ventana, todo. Aquí está, todo el espacio de la ventana. Vamos acá a design, y vamos a agregar un menú aquí, menú bar, aquí, lo vamos a agregar, vamos a extender esto, muy chiquitico para lo que vamos a hacer. Vamos a agregar aquí, esto que diga, como tenemos 3 tablas, estudiantes, cursos, profesores, vamos a hacer aquí, aquí dice estudiantes, cursos, y otra que diga adivinen, aquí profesores. Listo. Cada una va a tener 4 métodos. Esos métodos van a ser crear o registrar, editar, consultar y eliminar. Vamos a agregar de la paleta un menú ítem. Aquí vamos a decirle agregar otro que se llame, vamos a decirle aquí menú ítem, vamos a editar, agregar, consultar, vamos a agregarle otro, consultar, menú ítem, agregar, consultar, otro que se llame editar, otro que se llame eliminar. Listo. Vamos a crear aquí un cuarto menú que se llame estudiantes, cursos, profesores. Vamos a verlo aquí, reportes, aquí, reportes. Agregar, consultar, editar, eliminar, cursos. También vamos a hacer lo mismo. Hablo aquí, agregar, menú ítem, consultar. Vamos a agregar otro. Vamos a agregar otro. Editar.
Este tiene 3, falta 1, falta el eliminar. Vamos a decirle, aquí vamos a agregar solamente 3 y vamos a en el menú ítem, lista de estudiantes, menú ítem, decirle lista de profesores, lista de cursos. Listo, ejecutamos a ver cómo vamos y miren lo que hemos hecho hasta ahora. Que faltó profesores. Vamos a agregar aquí un menú rápido, otro menú ítem, Interfaz, en su menú ítem, salir. Vamos a agregar un menú ítem y vamos a decir profesores, agregar otro consultar. Editar, ¿cómo se llame? Eliminar. Listo, tenemos 4. Vamos a programar esta acción para que no se nos olvide. Vamos aquí 2 veces clic, aquí está la acción del botón. Esta la acción, vamos a decirle dispose, aquí está. Dispose. Listo, guardamos, ejecutamos y miren lo que hace esta acción. Estamos aquí, no vamos a tener que ir acá y cerrar, sino estamos aquí, le damos salir y listo, y ya se sale. Proceso destruido. Listo. Vamos a abrir Google. Y aquí vamos a buscar una página que se llama icon archive, aquí icon archive, vamos a ingresar y listo. Aquí obtendremos todo tipo de iconos. Entonces necesitamos, aquí vamos a agregar un icono. Aquí necesitamos un agregar, consultar y eliminar. Entonces hay uno que se llama create. La página está en inglés, así que por eso coloco create en agregar. Miren, agregar. Miren, nos sale que la página está en inglés. Si lo colocamos así, add, debe salir alguna clase de icono. Estos son los iconos que necesitamos. Yo por mi parte voy a escoger
voy a escoger este y lo voy a coger de aquí, así, de 24 píxeles. Entonces aquí hay un paquete que se llama iconos. Este icono lo voy a arrastrar hasta acá, lo voy a colocar aquí, bien, ya está, desde. Necesitamos otro, consultar, search, que buscar es el mismo consultar. A ver si sale alguna aquí interesante, una lupita, sí, necesitamos una lupita. Vamos a escoger este, yo voy a escoger este mismo y lo voy a llevar acá de nuevo. Aquí, ahí ya está abierto, ahora sí. Ya lo colocamos aquí. Vamos a agregar, consultar, falta el editar y el eliminar. Edit, editar. Vamos a coger este y vamos a coger este, lo arrastramos acá, otra vez se perdió, vamos a arrastrarlo nuevamente y lo colocamos aquí, editar, listo, falta el eliminar. Vamos aquí arriba, darle delete, aquí está. Voy a escoger este, lo voy a arrastrar y lo voy a colocar aquí, listo. Entonces aquí vamos a darle aquí en las propiedades, aquí donde dice icono, vamos a darle aquí en los tres punticos, nos va a decir imagen del proyecto, no está en vista. Recuerden que está en el paquete icono y vamos a seleccionar, como seleccionamos aquí agregar, vamos a seleccionar a desde grow. Miren, aquí está la imagen, vamos a darle ok, listo, aquí está, agregar. Lo mismo vamos a hacer con el consultar. Y a icono, vamos al paquete a iconos, eso vamos al archivo consultar, es este, vamos a darle aquí y close. Aquí propiedades, icono, vistas, icono, y vamos a darle editar. Nos equivocamos aquí. Bueno, esperen, vamos a editar, vamos a darle aquí y aquí. Hay que cambiar este de aquí arriba, vamos a cambiarlo. Vamos a decirle que no, que este no es. Y cambiamos por este que dice son icono. Recuerden que este es de la lupita. Editar, falta delete, propiedades. Vamos a seleccionar el paquete, vistas, icono.
Ok, ya, para correrlo. Listo, aquí está. Vamos a salir, vamos aquí, vamos aquí a la ventana y le decimos que sea border layout. Vamos a ver un label. El label se extiende y toma toda la pantalla. Vamos a quitarle el texto. Listo, aquí está el label, miren, va a ser JLabel, ocupó toda la pantalla. Esto lo hice yo con un propósito. Vamos a buscar aquí una imagen azul, PNG, HD, vamos a seleccionar alguna, la que a ustedes les parezca claro. Yo por mi parte buscaré una. Quiero esta. Guardo la imagen, simplemente no la guardo, sino que abro el pack aquí en project y ya está. No hay que cancelar porque ya no lo voy a guardar, sino que la arrastro como hice con los iconos, la coloco aquí y aquí está background.web. No la descargo bien, hay que descargarla como en parte. Voy a colocarle imagen XD, la voy a guardar aquí en imágenes. Listo, vamos a arrastrar esa imagen hacia acá y vamos a colocarla aquí. Y aquí está imagen SD y hacemos lo mismo con el JLabel aquí donde dice icono. Vamos a los 3 punticos, buscamos aquí en icono, se llama imagen SD. Miren, es esto y no pasa nada si se expande. Miren lo que pasa. Luego a ver, conservar sus propiedades. Listo, ya quedó en nuestra interfaz. Muy bien que quedó, no quedó la imagen completa, pero se quiere que tenga el fondo azul, así que por el momento estará así. Listo, se ve hermosa nuestra imagen. Salimos, aquí a salir. Listo, esto es todo por hoy. En el próximo video ya crearemos las vistas, terminaremos de agregar los iconos a esto y crearemos las vistas, lo que es el formulario para agregar, de consultar, de editar y de eliminar para cada una de las tablas. Gracias y no olviden compartir. Compartir es vivir y disfrutar, y pueden ayudarme haciéndolo, ya que entre más personas hayan el curso, más motivado me sentiré. Eso es todo, muchas gracias.